Buenos días, amados hermanos y hermanas. Estamos muy contentos por este precioso día que el Señor nos regala para hacer culto a Él. Nos presentamos ante el Señor en este día con un corazón limpio, con un corazón libre, con un corazón dispuesto para adorarlo, para alabarle, para exaltarlo y por supuesto para recibir la palabra de Dios. Hemos pasado unos minutos, un tiempo agradable, viendo la enseñanza que los profesores han preparado para los niños y a los niños presentarse ante el Señor con su corazoncito tierno para aprender del Señor Jesucristo. Damos gracias a Dios por cada persona que trabaja con nosotros para hacer posible que tengamos este tiempo agradable del culto para el Señor. Y estaba meditando esta mañana acerca de uno de los devocionales de esta semana. Creo que fue el del viernes, cuando el salmista nos invita para presentarnos ante el Señor con un corazón limpio, con un corazón sin esas cargas pesadas del pecado, con un corazón libre para poder adorar a Dios. El verdadero culto para Dios no está tanto en las obras que hagamos para presentarle a Él. Está en algo más serio y más profundo, que es el corazón transformado, el corazón libre, el corazón lleno de paz y de gozo, el corazón colmado de amistad, de comunión, de amor por los demás y con esa disposición para vivir para la gloria de Dios. Entonces, sí cantamos, sí predicamos, pero vale la pena que esto salga de un corazón transformado por el Señor. Ese es el culto que agrada a Dios. Y creo que todos estamos en esta tónica, todos estamos en este propósito de que todo lo que le presentemos al Señor lo glorifique a Él. Porque sale de nuestro corazón redimido por Cristo, lavado con la sangre del Señor y un corazón lleno de amor y por supuesto lleno del Espíritu Santo. Bueno, en esta mañana saludo a toda la iglesia. Saludo a nuestros amigos en Bogotá, en Colombia y por algunas naciones donde nos ven y escuchan la palabra del Señor. Un saludo para todos y que Dios les guarde, Dios los bendiga y que podamos estar unánimes, juntos, para recibir entonces el mensaje de la palabra de Dios. Vamos entonces a la predicación. Quiero compartirles en esta mañana acerca de 4 principios prácticos que caracterizan a un cristiano. Nosotros debemos tener características, debemos tener testimonio con evidencias claras de que somos hijos de Dios, de que somos cristianos, gente convencida por la palabra de Dios y por Cristo para amarlo, para servirle, para honrarle toda la vida. Entonces vamos a ver este tema, 4 principios prácticos que caracterizan a un cristiano. Ser un cristiano, un hijo de Dios, implica caracterizarse por cosas trascendentes que impacten y convenzan a otros que sí es bueno, sí es maravilloso, sí es satisfactorio ser cristiano, ser un seguidor de Jesucristo, un discípulo del Señor. Estos principios de vida que están registrados en la palabra de Dios se convierten en hechos importantes para agradar a Dios y también para bendecir al prójimo. Nuestra manera de vivir en la dirección del Espíritu Santo nos permite honrar, alabar y dar a Dios la gloria. Y también nos permite, con lo que vivimos y cómo vivimos, bendecir a las personas que no conocen al Señor. Y eso se va a convertir en un atractivo para que esas personas vengan a un encuentro personal con Cristo. Veamos entonces a la luz de la Biblia estos principios. Y para esto vamos a tomar una cita bíblica que está en la epístola de Santiago, allá sobre el final de la Biblia, Santiago capítulo 1, leeremos del versículo 19 al 27.
Santiago capítulo 1 versículos 19 al 27. Leemos entonces lo que está escrito en la palabra de Dios. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra. Oiga bien esto. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, oiga, y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Quiero que hagamos una oración y le pidamos al Señor que el Espíritu Santo nos ayude en este tiempo para tener una buena comprensión de la palabra del Señor y un corazón dispuesto para obedecer a Dios. Señor, queremos darte gracias en esta mañana. Hoy nos hemos levantado de nuestra cama disfrutando un nuevo día con un corazón ansioso de hacer culto a ti, de recibir tu palabra. Y mi Señor, estamos en este tiempo hermoso. Gracias por tu presencia con nosotros en nuestra vida, en nuestros hogares. Gracias por bendecirnos con todo lo que tú nos has dado. Nos has hecho bien y tus favores se han multiplicado en nuestra vida. Muchas gracias. Queremos aprender entonces tu palabra y pedimos que el Espíritu Santo nos bendiga con su presencia en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Meditemos entonces en este tema. 4 principios prácticos que caracterizan a un cristiano. Hemos leído a Santiago y Santiago habla de esas 4 cosas importantes que nos ayudan a tener un buen testimonio como cristianos ante la sociedad, ante la iglesia, ante nuestra familia y, por supuesto, ante el Señor. Y el primer principio tiene que ver con la palabra que dice: sed hacedores de la palabra de Dios. Santiago nos exhorta a no ser tan solamente oidores y oidores olvidadizos, sino que hay que convertirnos en hacedores de la palabra de Dios. Para ser hacedores de la palabra de Dios, debemos aplicar 3 cosas sencillas, pero muy importantes: oír, creer y obedecer. Oír, creer y obedecer. Cuando yo aplico estas 3 cosas en mi vida, yo voy a tener la facilidad de ser hacedor de la palabra de Dios. Cuando ejercitamos estas 3 cosas, oír, creer y obedecer, crecemos, maduramos, nos convertimos en cristianos firmes, establecidos en Cristo y cristianos de buen testimonio. Cuando yo digo buen testimonio, es que somos cristianos no solo de palabras, sino de hechos. Mostramos con nuestra manera de vivir que somos discípulos de Cristo, que seguimos a Jesús, que lo imitamos. En una palabra, que lo obedecemos. Ahí está la clave. Ser hacedores de la palabra del Señor, entonces significa que somos obedientes al Señor cuando Él nos habla. Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículos 15 al 17, contienen estas palabras del Señor Jesucristo. Si me amáis, guardad mis mandamientos,
Y yo rogaré al Padre que os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Interesante es esta palabra. Ser hacedores de la palabra de Dios es lo mismo que ser obedientes a Dios. La obediencia a Dios es una muestra clara, según estas palabras del Señor Jesús, de nuestro amor por Él. Obedecer es una decisión voluntaria. Es decir, yo decido obedecer la palabra de Dios voluntariamente. Y de una vez estoy diciendo, como una oración sincera a Dios, que lo amo. Eso dijo Jesús. Si ustedes me aman, entonces guarden mis mandamientos. Entonces vivan la palabra. Entonces obedezcan la palabra. La obediencia a Dios también nos permite, según estos textos bíblicos, según la palabra que Cristo dijo, la obediencia a Dios nos permite disfrutar de la presencia gloriosa del Espíritu Santo. Porque en ese contexto de obedecer la palabra de Dios, mostrando a nuestro Señor que lo amamos, es que Jesús dice, entonces rogaré al Padre que os dé al Consolador. Rogaré al Padre que el Espíritu Santo venga a sus vidas, esté con ustedes y habite en ustedes. Qué linda es esta palabra. A mí me emociona saber que cuando mi vida se dispone a obedecer a Dios, Dios se agrada y el Espíritu Santo en mi ser también. El Espíritu de Dios que habita en mí, que es el que me conduce a la obediencia a Dios, también se regocija. Claro que sí. Entonces miremos cosas importantes como esta. La obediencia a Dios nos permite disfrutar entonces de la presencia del Espíritu Santo. Cada creyente, desde el instante en que ha creído al Señor, desde el mismo momento en que empezó su relación personal con Cristo, que le entregó su vida a Jesús, desde ese instante el Espíritu Santo vive en él. Y el trabajo del Espíritu Santo es ayudarle en la obediencia a Dios, en la obediencia a la palabra de Dios. Él nos ayuda entonces a vivir como cristianos obedientes, hacedores de la palabra de Dios. Esa es una bendición que solo los hijos de Dios podemos disfrutar, la presencia del Espíritu Santo. Ser hacedores de la palabra de Dios nos garantiza cambios en nuestra vida. Cambios radicales. Cambios desde adentro, de lo profundo de nuestro ser. La mente es afectada, la voluntad es afectada, el cuerpo es afectado. Toda la palabra afecta nuestra vida y se producen cambios. Se rompen y se destruyen esas estructuras malas, perversas, en las que hemos puesto nuestra vida por tantos años, estructuras religiosas, estructuras culturales que no agradan a Dios, formas de pensar, filosofías y todo aquello que nos apartan de Dios. Todo eso empieza a ser arrancado de nosotros y la vida y la mente y el corazón empiezan a ser llenos de la palabra de Dios. La palabra que transforma. Por eso es importante leerla. Por eso es importante cuando en un tiempo como este, que estamos oyendo una predicación, estar atentos. Parar de toda ocupación y prestar atención a la palabra de Dios. Porque si no prestamos atención a ella cuando la leemos y cuando la estamos escuchando, pues no va a haber ningún efecto positivo en nuestra vida. No va a haber cambios, porque vamos a ser oidores olvidadizos. Vamos a ser entonces desde ahora oidores y hacedores de la palabra de Dios. Leamos esta escritura que Pablo le escribe a Timoteo. La segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 3, versos 14 al 17. Pero persiste tú, le dice Pablo a Timoteo, persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra.
Timoteo, desde niño, conocía la palabra de Dios. De ahí la importancia que nosotros los padres enseñemos a nuestros hijos la palabra de Dios. Esa tarea tan linda que hace la iglesia, que hacen los hermanos que son papás de niños, desde muy pequeñitos. Ellos entienden, enseñémosles la palabra de Dios, que ellos jamás la van a olvidar. Ellos se harán jóvenes y luego adultos, y la palabra del Señor de su mente y de su corazón jamás se irá. Ella va a estar ahí como una semilla. Y algún día ellos van a recordar esa palabra ayudados por el Espíritu Santo y van a ser conducidos a tomar la mejor decisión de su vida, que es entregar a Cristo todo su ser. Es permitir a Jesús que sea Señor y Dios de sus vidas. Tengan esa esperanza y tengan esa confianza que sus niños hoy, mañana sus jóvenes, van a perseverar en Cristo, porque ustedes los papás han hecho una buena tarea. ¿Por qué les digo esto? ¿Sabe por qué Timoteo sabía las Escrituras desde niño? Porque él tuvo la bendición de tener a la mamá y a la abuela mujeres cristianas, que hicieron una excelente tarea con Timoteo. Le enseñaron la palabra de Dios. Y aquí ya tenemos a un Timoteo adulto, que está siendo pastor, ahora es pastor, y Pablo le escribe y le dice: persiste, mantente firme en aquello que aprendiste cuando eras niño, en la palabra de Dios que se te sembró en las entrañas de tu vida. Le dice: persiste en la palabra, porque esa palabra te va a ayudar para tu salvación. Y te va a ayudar también para que aprendas, para que seas corregido, para que seas instruido en justicia, para que cuando tú peques y hagas las cosas mal, entonces la palabra te redarguya en lo profundo y te conduzca al arrepentimiento. Y también le dice: para que tú seas un varón perfecto conforme a los propósitos, a la voluntad de Cristo. Qué importante entonces es la palabra de Dios. Por eso yo insisto hasta la saciedad. Y le digo a los adultos y le digo a los niños: presten atención a la palabra de Dios. Léanla en casa, léansela a sus hijos. Y cuando estemos predicando y cuando escuchemos a los predicadores, atendamos la palabra de Dios. Recibámosla, llevémosla al corazón, oyendo con atención, creyéndola y obedeciéndola. Vamos a ser entonces personas que guardaremos, obedeceremos la palabra del Señor. Y vamos a ser cristianos firmes, estables, convencidos de Cristo y por Cristo, hasta que el Señor nos lleve a su presencia. Pablo entonces insiste: presta atención, no te olvides de la palabra que se te sembró en el corazón desde que tú eras un niño. Es lo que le dice a Timoteo. Pero quiero leerles otra escritura. Y esta está en Hebreos capítulo 4, versículo 12. Para que veamos el poder de la palabra. Ya lo vimos, por supuesto, en los textos anteriores. Pero en esta escritura, Hebreos 4:12, dice así: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Qué efecto tan poderoso tienen las Escrituras? ¿Por qué? ¿Porque esto lo escribió un hombre cualquiera? ¿Vino de la mente de cualquier hombre? ¿Salió de un corazón lleno de poemas o de inspiración propia para decir: voy a escribir todas estas cosas bonitas? No. Es porque la Escritura toda es inspirada por Dios. Y como es la palabra de Dios, y aunque fue escrita por hombres en épocas diferentes, ella contiene un mensaje, el mismo mensaje siempre, y es la gloria para Dios y la salvación eterna del ser humano, a través del Señor Jesucristo. Y mire lo que dice: esa palabra de Dios, inspirada por Dios, escrita en este libro, dice, es viva y eficaz. Es poderosa. Es decir, cuando oímos la palabra de Dios,
Ella penetra a la mente, ella penetra el corazón, afecta las emociones, afecta toda esa estructura que tenemos como seres humanos en lo espiritual y también en lo físico. Porque dice que afecta el alma y el espíritu. Y usa un término que es bastante diciente, dice, hasta partir el alma y el espíritu. Es decir, hace una obra de quebrantamiento, de ruptura en la profundidad del ser. Lo convence que solo Dios, que es su creador, es su salvador. Y lo atrae a él, a una relación con el Cristo eterno y maravilloso. Pero también dice que va a las coyunturas y hasta los tuétanos, a lo más. Estos términos indican que la palabra de Dios va a lo más profundo de nuestro ser, que va a lo más profundo de nosotros en lo espiritual y en lo físico. Por eso, hermanos, les digo esto. Por eso la vida de un cristiano es transformada. Por eso la vida de un ser humano que lee la palabra de Dios con temor y temblor, con respeto y con deseo de agradar a Dios y aprender a vivir para Él, esas vidas son transformadas. La semilla que produce vida en el corazón es la semilla de la verdad, de la palabra de Dios. Por eso es importante leerla, por eso es importante meditar en ella, creerla y obedecerla. Pero también les advierto, tengan mucho cuidado con lo que escuchan. No todo el mundo que habla de Dios procede de Dios. Hay que tener cuidado con eso. A veces se nos encanta el corazón. Uy, apareció un predicador, nos mandaron una revista, nos enseñaron esto y eso viene de Dios. Cuidado, cuidado. Para que no seamos desviados de la verdad, debemos conocer la palabra de Dios. Voy a decirles algo más con respecto a la palabra de Dios. Ser hacedores de la palabra de Dios nos permitirá ver el triunfo, la victoria, el éxito en todo aquello que Dios nos dice que hagamos, en todo aquello que está en los propósitos y en la voluntad de Dios. Yo quiero ser un cristiano exitoso en mi relación con Dios, en mi relación con mi familia, en mi relación con mis hermanos, la iglesia de Cristo. Yo quiero ser un cristiano exitoso. Yo no quiero ser mediocre. Yo no quiero ser como las ondas del mar que van y vienen. No, yo quiero ser un cristiano estructurado, fundamentado en el Señor. Que nada ni nadie me aparte de mi Dios. Que yo pueda tener el mismo amor siempre por mi Señor y por mi prójimo, por mis hermanos en Cristo. Ahora, ¿qué se necesita para eso? Es lo que le dijo el Señor a Josué cuando Josué sucedió a Moisés en la dirección del pueblo y en conducir al pueblo a la tierra prometida. Moisés acaba de morir, el Señor se lo lleva y llama a Josué y le dice, ahora tú vas a entrar a este pueblo, a la tierra que yo preparé para él. Pero el Señor le advierte algo. Allá voy. Josué 1, 7 y 8. Le dice el Señor, Josué, solamente esfuérzate y sé muy valiente. ¿Para qué? Dice, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Me fascina esta palabra. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué me alegra esta palabra? Porque yo quiero ser un cristiano exitoso. Porque yo quiero vivir para agradar a Dios, para hacer su voluntad. El éxito más lindo de un cristiano está ahí. No tanto en que sea famoso en la tierra, no tanto que tenga dinero o un apellido influyente. Ah, qué buen cristiano soy. No, 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 no. ¿Dónde está el éxito de un cristiano? Está en vivir para la gloria de Dios. Ese éxito está en vivir para obedecer a Dios, para honrarlo, para hacer las cosas que a Él le agradan. Porque si yo vivo así, yo en todo voy a ser bendecido. Y es lo que le dice el Señor a Josué. Josué, yo te he encargado una tarea y yo quiero que seas exitoso. Para que logres el éxito en esta tarea, en este propósito,
al cual yo te he llamado, tú tienes que tener cuidado en una sola cosa. Le dice, esfuérzate, sé muy valiente para obedecer mi palabra, para ser obediente en todo aquello que mi siervo Moisés te enseñó. Es que habían sido 40 años que Josué había caminado al lado de Moisés. 40 años. Y ahora Moisés muere y Josué lo sucede en esta tarea. Entonces, para desarrollar ese propósito de Dios, para alcanzar esa meta que el Señor le había encargado a él debía prestar atención a la palabra de Dios y ser obediente a ella. Quiero decir esto para concluir este primer punto. Conozco la vida de muchos creyentes, y tengo que decirlo así, que han sido vidas con frustraciones. Diría también con fracasos en el campo espiritual. Tengo que decir que hay personas que han iniciado el Evangelio, que han caminado algunos años y luego se han detenido, se han salido del camino y se han vuelto al mundo y al pecado. Ese fracaso, el no tener el éxito de permanecer en Cristo y de vivir para el Señor, ¿en qué está? ¿En que vieron algún mal testimonio? No. ¿En qué está? Sencillamente en que no tuvieron un corazón obediente a Dios. Mientras oían la palabra, mientras leían la palabra, estaban pensando en otra cosa. Mientras caminaron un año y otro año en el Evangelio de culto en culto y de lectura en lectura, sus corazones no estaban con Cristo. Y cuando uno no está pendiente del Señor, uno se pierde en el camino. Uno puede tomar otro atajo o devolverse. Quiero animarlos. No quiero desalentarlos. Quiero animarlos. El Espíritu Santo vive en nosotros para ayudarnos a mirar fijo la meta. La meta es Cristo. Para que no nos detengamos, para que avancemos a esa meta, para que cada día aprendamos y tengamos un corazón enseñable. Nunca diga, hermano, yo ya lo sé todo. Me sobra esa predicación. No, nunca diga eso. Cuando usted diga eso, perdió la ruta. Ponga los ojos en Cristo. Todos los días, cuando abrimos el libro de Dios, la Biblia, aprendemos algo nuevo. Cuando oímos la palabra de Dios, de un siervo de Dios, aprendemos algo nuevo. Dios está dispuesto a ir enseñándonos paulatinamente para que caminemos con seguridad de la mano con Cristo. Adelante, hermanos. Ustedes y yo somos cristianos de triunfo en triunfo. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha enseñado su palabra y porque hemos dispuesto nuestro corazón para obedecerlo. Entonces, no hay que ser tan solamente oidores olvidadizos. Hay que ser hacedores de la palabra. Escuchemos, creamos y obedezcamos. Segundo principio. El segundo principio va a tener que afectarnos mucho en esta mañana. Dice, refrenar la lengua. Frenarla y frenarla. Y otra vez frenarla. ¿Cómo dice el texto? El versículo 26 de este capítulo que hemos leído en Santiago. Dice Santiago, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, dice, la religión del tal es vana. Es decir, si yo digo que soy cristiano, que profeso mi fe en Cristo, que soy seguidor del Señor, dice, pero no refreno mi lengua, le doy rienda suelta a mi lengua, hablo como pienso, como creo, como convenga, como me salga, dice alguien. Es que lo que yo siento lo digo. Y no miden las consecuencias. Y esto afecta a la vida cristiana, el no refrenar la lengua. Meditemos en esto. ¿Qué significa refrenar la lengua? Poner freno, darle control, hablar con moderación, ser prudente, pensar para hablar. Pero no pensar mal, pensar bien para hablar lo correcto. La lengua es un miembro pequeño del cuerpo que se puede usar, óigame bien, y lo vamos a ver en el texto bíblico. Puede ser usada la lengua para producir vida cuando habla. Pero también la lengua mal usada, con palabras perversas y criminales,
puede producir la muerte. Leo el texto, Proverbios 18:21. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Sencillamente dice, cuando yo hablo, puedo hablar para producir males y muerte. Y yo puedo hablar para producir vida y bendición. Es sencillamente eso. Hay tanto poder en mi corazón, en mi mente y en lo que yo digo, o para producir un bien o para producir un mal. Esta escritura nos enseña entonces que la lengua tiene poder, que el hablar afecta. Ella puede producir vida y puede producir muerte. Es decir, que cuando hablamos sin sabiduría, óigame bien, sin control, sin dirección del Espíritu Santo, podemos producir toda clase de mal. Cuando hablamos mentira, por ejemplo, falsedad, engaño, chismes, críticas que destruyen, murmuraciones, calumnias, juicios injustos, groserías, burlas. Cuando hablamos ese estilo de palabras, ¿qué producimos? Males. Cuando insultamos a alguien con ira, nos desbordamos en palabras groseras, altivas, colmadas de arrogancia, de soberbia. ¿Qué producimos? Separación, distanciamiento, ruptura de relaciones. Eso es muerte. Y lamentablemente el texto dice, bueno, no digo lamentablemente el texto dice, para nosotros, si no controlamos la lengua, es lamentable pensar que vamos a comer del fruto de lo que hablamos. Claro. Es decir, que cada palabra que yo diga puede producir una consecuencia. Puede traer efectos devastadores. Y eso también me va a afectar a mí. Ahora, cuando hablamos sabiamente, porque también podemos decidir hablar con sabiduría. Cuando hablamos sabiamente, guiados por el Espíritu Santo, que vive en nosotros, porque en la vida de todo cristiano, lo repito, vive el Espíritu Santo. Y cuando nos dejamos guiar por Él para hablar sabiamente, mira lo que podemos hablar. Podemos bendecir en lugar de maldecir. Podemos hacer críticas que construyan. Hacer un comentario que traiga una bendición. Claro que lo podemos hacer. Podemos alabar a alguien, pero sin ser hipócritas. Porque cuando adulamos y el corazón no es sincero, la verdad es que estamos diciendo cosas bonitas de alguien, pero a las espaldas nos estamos riendo. Eso es así. Pero cuando nosotros decimos, qué bien haces tus cosas, qué bonito cantas, etcétera, cuando alabamos a alguien con el corazón sincero, ¿qué le producimos a él? Edificamos su vida. Le ayudamos para que insista en hacer las cosas lo mejor posible y para la gloria de Dios. Entonces debemos hablar sin ira. Y cuando hablemos de los demás, demos buen testimonio. ¿Por qué tenemos que hablar mal de nuestro prójimo con otras personas? Yo creo que si yo tengo una palabra contraria a los hechos de una persona y yo tengo que decírselo en su cara, yo tengo que venir a él y decir, no me gusta cómo hablas. La manera que actúas no bendice. Pero ¿por qué tengo que hablarlo con otros? ¿Te das cuenta? Entonces es importante. ¿A dónde nos quiere llevar el Espíritu Santo? A que cuando hablemos seamos sabios, seamos prudentes, generemos bendición, edifiquemos, construyamos, unamos. Ese es el propósito de Dios. Entonces el escritor bíblico dice refrenar la lengua. ¿Qué hay que hacer para refrenar la lengua? Pues hay que pedir el control del Espíritu Santo. Hay que llenar el corazón del Señor y de su palabra. Déjenme leerles unos buenos versículos. Capítulo 3 de Santiago, los primeros 12 versículos. Déjenme de leérselos. Y dice así. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo su cuerpo.
He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pequeño, pero se jacta de cosas grandes. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, lleno de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De la misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Esa es la exhortación del Espíritu Santo con respecto a nuestra manera de hablar. Si es mala y perversa nuestra manera de hablar, dice el Espíritu Santo, esto no debe ser así entre nosotros como hijos de Dios. Dice, ¿acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce a la vez. Este es un pasaje bíblico que nos advierte de todo cuanto puede producir la lengua. El escritor bíblico compara la lengua con un pequeño fuego que puede encender un gran bosque. Es decir, que cuando hablamos algo que no es correcto, eso puede producir un mal muy grande. Una sola palabra, una sola frase, con una mala intención, puede destruir. Con pocas palabras que lleven el veneno de la discordia, la mentira y la maldad, se puede destruir, se puede matar. Es fácil tener control y domar a un animal, a una bestia. Es fácil conducir con un buen control a una nave y llevarla a un puerto seguro. Pero qué difícil es controlar la lengua. Una lengua sin control puede producir un incendio y completa destrucción de relaciones. Puede producir maldición y también bendición. Puede en un momento decirle a Dios, te amo, y puede decir al prójimo, te odio. Así somos. Y eso es lo que el escritor nos está queriendo decir. Y si el Espíritu Santo toma control de nuestro corazón, entonces la lengua será un instrumento para bendición. Claro que sí. Pero si el Espíritu Santo no tiene control de una vida, de un corazón, lo que habla tendrá veneno mortal. Dice el apóstol Santiago que el no tener control de la lengua puede generar todo tipo de males y conflictos que destruyen la comunión, la armonía de una familia y también de la iglesia del Señor. La verdad es que muchas familias han terminado mal por un comentario, por un chisme que alguien hizo, que fue malo, perverso. También la iglesia de Cristo ha sufrido persecución, división, cuando gente imprudente y malintencionada ha hablado cosas incorrectas, injustas, no verdaderas. Meditemos en las palabras del Señor Jesús. Mateo 12, 34 al 37. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno, del buen tesoro del corazón saca buenas cosas. El hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Por supuesto que el Señor estaba hablando aquí con los fariseos religiosos, que conocían la palabra pero no la vivían, que obligaban a la gente a ser obedientes pero ellos no obedecían. Hipócritas. Y el Señor los llama hombres malos, con un corazón malo. Y el Señor les dice, no puedo esperar que ustedes hablen cosas buenas porque sus corazones están cargados de maldad.
de sospecha, de intriga, de soberbia, de altivez. Dice el Señor Jesús, entonces, que de la abundancia del corazón habla la boca. Debemos hacer una mirada, echar una mirada adentro a nuestro corazón para saber de qué está lleno. ¿Qué hay en nosotros? Si en nosotros hay pecado, hay desórdenes, hay promiscuidad, si en nuestros pensamientos hay morbosidad, hay malicia, hay sospecha, ¿de qué vamos a hablar? Pues de eso. No se puede esperar que de una fuente salga una bendición y una maldición y que todo esté bien. No. La verdad es que la fuente es mala. El corazón está cargado de cosas malas y por eso es que hablamos cosas malas. Son palabras de Cristo. Pero si el corazón está lleno de la palabra de Dios, de una buena práctica, de una buena forma de vivir, de una buena relación con Dios, de una buena relación con los demás, ¿qué saldrá de nosotros? Cosas buenas. Un consejo apropiado. Un perdón para el que me ha ofendido. Ya no van a salir acusaciones, señalamientos. Ahora va a salir de un corazón limpio un deseo maravilloso de solucionar problemas, de construir, de reestructurar y reconstruir lo que tal vez hemos derribado con nuestras malas palabras. Yo les aseguro, y con esto termino este punto, no olviden que las palabras y por nuestras palabras vamos a ser juzgados o vamos a ser justificados en ese juicio. Dejemos que el Espíritu Santo nos ayude a llenar el corazón y la vida de la palabra de Dios. Entonces vamos a tener expresiones, palabras de gran bendición. Que Dios nos ayude en este principio importante de vida que tiene que caracterizarnos. Aprender a refrenar la lengua. Y hay que aprender entonces también a darle control a otros. Si alguien viene a hablarme a mí mal de un hermano o de una persona que yo conozco, yo no puedo admitir ese comentario sin ser aprobado. Es decir, sin ir a esa persona y decir, bueno, cuénteme, este está diciendo esto de ti, ¿es verdad o es mentira? Así tenemos que solucionar las cosas. Y no creer todo lo que nos dicen. Y decir o estar predispuestos a creerlo todo ya. No, hay que ir a las personas con aquel que me trae el comentario y decirles, bueno, yo quiero comprobar si lo que él está diciendo de ti es correcto o no es correcto, es verdadero o no es verdadero. Y ahí solucionamos problemas y ahí avanzamos para la gloria de Dios. El tercer principio dice amor al prójimo. ¿Y de dónde saco esta frase? Del versículo 27. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. El texto nos guía a hacer el mayor bien posible a personas altamente necesitadas, como lo son las viudas ancianas y desamparadas y los niños huérfanos, también desamparados. Son personas que viven en tribulación debido a su condición de orfandad, soledad, fragilidad y vulnerabilidad. Son personas que viven en tribulación mucho tiempo y nadie les presta atención. Y lamentablemente tengo que decir esto. A veces los miramos, los menospreciamos porque no tienen mucho que darnos o no tienen nada que darnos. Y esa no es la verdadera religión. El verdadero estilo de vida que agrada a Dios tiene que ver con, si yo los conozco, a esas viudas altamente necesitadas y a esos huérfanos altamente necesitados, no debo rechazarlos. Debo acercarme a ellos para bendecirlos. Eso es lo que me quiere enseñar en este texto el Espíritu Santo. Probablemente esas personas viven solos. Las personas cercanas a ellas se han ido. Sus parientes habrán muerto. O tal vez los habrán abandonado. ¿Qué hacemos con ellos?
Ellos necesitan solidaridad, acompañamiento, consuelo, socorro. Son personas ávidas de amor y protección. Por eso yo aplaudo la adopción de niños. Lamentablemente cuesta tanto adoptar un niño, en todos los aspectos. Un proceso largo, tedioso, difícil, a veces demanda de una inversión económica fuerte y dura mucho tiempo. Pero alabo a Dios por esas personas que esperan y han adoptado niños y niñas y los han albergado en sus casas, hombres y mujeres, matrimonios, que han aceptado esos niños y los han cubierto como si fueran sus progenitores. No son los padres biológicos, pero se han hecho cargo de ellos y los han cuidado, los han educado, los han ayudado a crecer a la vida con herramientas en sus manos para que trabajen y se defiendan en la vida. Es una inversión de vida. Eso es amar. Nosotros como iglesia tenemos que hacer cosas semejantes. Si sabemos de viudas que no tienen hijos, que son desamparadas, que ya son mayores, tenemos que prestar atención a ellas, extender la mano y el corazón, abrirlo para derramar sobre ellos bendiciones. Como iglesia del Señor debemos hacerlo. Mire este versículo que escribe Pablo en la primera carta a Timoteo, el capítulo 5, versículo 3, que de paso les dejo una tarea. Lean el capítulo 5 de la primera carta a Timoteo, los primeros 16 versículos. Hay toda una enseñanza y exhortación a cuidar a las viudas, a prestar atención a esas mujeres necesitadas, viudas ancianas, porque en el capítulo dice que las viudas jóvenes es bueno que se casen, que dediquen su vida a Cristo y a construir un hogar, y que las viudas que no tienen quien las ampare ni quien las cuide, nosotros debemos acudir a ellas para bendecirlas. Porque hay otras viudas que corren con la bendición que tienen a sus hijos. Y sus hijos las bendicen. Y el mandamiento dice que esos hijos y nietos deben cuidar a esas abuelitas. Porque tienen todavía seres queridos cercanos a ellas. Pero las que no los tienen, entonces ¿quién las cuida? ¿Quién cuida a esos niños? Pues nos toca como iglesia. Debemos hacerlo en el nombre de Jesús, con gozo para bendecirlos. Dice, honra a las viudas que en verdad lo son. Primera a Timoteo, o de Timoteo 5:3. Honra a las viudas que en verdad lo son. Entonces, este consejo nos conduce a encontrar ese tipo de personas. Esas mujeres de avanzada edad, solitas, a las que debemos bendecir. Esos niños abandonados, esos niños que perdieron a sus padres y al resto de su familia, nadie ve por ellos, pedir al Señor que nos ayude para que los podamos bendecir a ellos también. No olviden esta escritura, el Salmo 68:5. El salmista escribe así: Padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios en su santa morada. Dios defiende la causa de huérfanos, de personas pobres y necesitadas, personas que han sido abusadas, manipuladas, maltratadas. El verdadero amor se manifiesta con acciones, acompañamiento y comprensión. El verdadero amor da, sirve, ayuda, socorre, está en el momento de la necesidad. Así que mis hermanos, amemos, cuidemos a esas personas vulnerables, a nuestro prójimo que necesita de nosotros. No nos escondamos de esas realidades y de esas personas reales que a veces las tenemos tan cerca a nosotros que no hemos abierto los ojos, tampoco el corazón, para ser instrumentos de Dios y de bendición. Y cierro este capítulo con esto. ¿Cómo podemos ayudarlos a ellos? Lo primero es presentarles a Cristo. Lo primero es conducirlos a un encuentro con el Señor Jesús, conducirlos a que empiecen una relación personal con Cristo, que conozcan al Padre y al Hijo. ¿Por qué? Porque la primera necesidad, la más importante en ellos, es conocer a Cristo, conocer a Dios. Si ellos lo conocen, ellos van a tener paz, van a tener una relación linda con el Señor, su Dios, su Creador, su Salvador, y está resuelto el asunto eterno. Y luego, pues extendemos nuestra mano y les socorremos.
los cubrimos, los alimentamos, les podemos ayudar para que tengan un techo. Oh, si la iglesia del Señor nos uniéramos para hacer estas tareas tan lindas, podríamos generar muchas, pero muchísimas bendiciones. Podemos hacerlo, podemos hacerlo. Número 4, y ya estamos terminando. Número 4. También dice el apóstol aquí en su escritura que la verdadera religión, la manera de vivir a Dios, de tener una relación con el Señor, dice, el mejor testimonio de eso está en guardarse sin mancha del mundo. Guardarse sin mancha del mundo. Sin mancha quiere decir puro, libre de malicia, sin pecados ocultos, aborreciendo toda clase de pecado y de maldad, santificándonos cada día con el poder y la ayuda del Espíritu Santo y de la palabra de Dios, permitiendo que el Señor nos transforme al punto de odiar el pecado, de no tener comunión con el pecado. Eso es guardarse sin mancha del mundo. Poder decir, me escondo en Cristo, aunque voy a la calle, aunque trabajo, aunque tengo que ver tanta maldad en el mundo, no me dejo contaminar. Guardaré mi corazón sin mancha para la gloria de Dios. Y aquí dice, sin mancha del mundo. Y cuando dice mundo, ¿a qué se refiere? A ese sistema pecaminoso que gobierna el corazón de la raza humana. A ese sistema de maldad, de mentira, de engaño, de falsedad, que ha hecho que el hombre se distancie de Dios y no quiera nada con Dios. De ese mundo, de esas filosofías huecas y diabólicas, tengo que apartarme. De esos pensamientos que me pueden conducir a dañar mi vida, a dañar mi hogar, a dañar mi familia. Yo debo apartarme de todo eso. Debo abrazar los consejos de Dios. Debo abrazar el llamamiento de Dios que me dice santifícate. Porque esa es la voluntad de Dios, nuestra santificación. Dios quiere limpiar nuestros corazones totalmente y que podamos decir, no deseo nada que desagrade a Dios. No quiero nada que desagrade a Dios. Créanme, hermanos, que día a día, aprendiendo del Señor, podemos llegar a ese nivel de nuestra vida cristiana, de hombres serios, de mujeres serias como cristianos, donde no importa lo que veamos, no acudimos a ello para embadurnarnos nuevamente del pecado. Nos cuidamos y le pedimos al Espíritu Santo que nos ayude a estar libres de eso. Y si hay batallas en mi carne por mis pasiones, el Espíritu Santo me ayuda para que tenga control mi vida de esa situación. El encargo de Dios es que aunque vivimos en este mundo y veamos toda clase de maldad y aún podamos ser tentados por el mal y por el maligno, nos podemos guardar sin mancha, guardándonos de toda contaminación de carne y de espíritu, dice la Escritura. Yo ya no soy esclavo del pecado, por eso yo puedo decidir no pecar, con la ayuda del Espíritu Santo. Él me ayuda todos los días soy tentado y todos los días Él me ayuda para no caer en la tentación, para separarme de ese mundo y de esas cosas que son desagradables a Dios. ¿Cómo oraba Cristo por los discípulos? Echemos una mirada al capítulo 17, versículo 15 de Juan. Es la oración que Cristo hace al Padre por sus discípulos, por ellos, y dice por los que habían de creer por la palabra que ellos predicaran. Entonces, Él estaba orando en ese momento por los 12, pero también estaba orando por nosotros. Gloria a Dios. ¿Qué oraba Cristo al Padre? ¿Qué le pedía? Decía, Padre, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Aquí la palabra mundo está hablando de este escenario, de esta tierra, de en medio de la gente, de la familia, de todo lo que yo vivo todos los días. El Señor nos dice, arráncalos de ahí, mátalos y llévalos a tu presencia. No, no está diciendo eso. Tampoco está diciendo que vamos a vivir por allá en una montaña aislados de todo, para no ver ni oír lo que pudiera dañarme. No. Está diciendo, yo vivo en este mundo, pero Dios me guarda de todo el mal que hay en este mundo. Y le pido al Padre todos los días, Padre, guárdame,
Guarda mi mente, guarda mis ojos, guarda mi corazón, guarda mi lengua para no hablar aquello que es incorrecto. Guarda toda mi vida. Quiero tener un corazón limpio. Y esa tiene que ser nuestra oración diariamente. Porque vivimos en un mundo donde en cualquier instante podemos fallar. Cualquier cosa que nos atrae podemos abrazarla, tomarla. Pero si dejamos que el Espíritu Santo nos guíe, vamos a tener las fuerzas y las decisiones correctas para decir no comulgo con ese sistema de maldad y de perdición. Escuche bien las palabras que escribe el apóstol Juan en la primera carta, la primera epístola, capítulo 2, versículos 15 al 17. Dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Leamos también a Santiago otra vez en el capítulo 4, versículos 4 y 5. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Quiero terminar diciéndoles, en nosotros habita el Espíritu Santo. Gloria a Dios y gracias al Señor. No estamos solos en esta batalla diaria frente al mal. Él nos acompaña. ¿Y sabe qué? Dice aquí que Él nos anhela celosamente. Él vive en nosotros y Él no quiere que volvamos a ser esclavos de este mundo, de sus pasiones, de sus desórdenes, de su inmoralidad, de su corrupción. Ya fuimos libres. Estamos en Cristo, somos de Cristo. Y dice la Escritura que habitando el Espíritu Santo en nosotros, Él nos anhela celosamente. Tiene un celo especial. Nos cuida porque somos suyos. Porque Él nos ha traído a una relación verdadera con Cristo y con el Padre. Entonces, ¿quién nos cuida a nosotros? El Espíritu Santo. Pero una parte es nuestra. El Espíritu Santo me ha dado un entendimiento libre, una capacidad de entender la palabra de Dios que yo sé. Mis sentidos espirituales han sido ejercitados para conocer el bien y para conocer el mal. Yo tengo la sabiduría de Dios y me ha dado ese sentido común para entender que lo malo no me conviene. ¿Por qué? Porque me puede separar de Dios, porque puede destruir mi relación de familia y puede generar daños irreparables. El Espíritu Santo me dice, opta, decide por lo bueno, por lo justo, por lo que agrada al Padre, por lo que te hace bien. ¿Dónde está la voluntad de Dios? En que nosotros nos santifiquemos, que nos guardemos sin mancha en este mundo. Déjenme concluir con estas palabras. Creo que podemos distinguirnos notablemente en este mundo como hijos de Dios. Creo firmemente. Somos discípulos de Cristo, somos cristianos, seguimos a Jesús y creo que nos podemos distinguir. Claro que sí. Somos luz en medio de las tinieblas. Podemos ser hacedores de la palabra de Dios. Podemos ser obedientes al Señor Jesús. Podemos refrenar, controlar la lengua con la ayuda del Espíritu Santo y llenando nuestro corazón con la palabra de Dios. Porque no olvidemos, de la abundancia del corazón, habla la boca. Es una experiencia muy, muy edificante, gratificante, amar al prójimo, perdonarlo, socorrerlo, auxiliarlo, llegar a Él cuando Él necesita que yo llegue a Él y que yo soy bendición para su vida. Y no olviden a las viudas necesitadas y a los huérfanos necesitados. Aunque vivimos en un mundo sin escrúpulos, un mundo vano, inmoral, corrupto, podemos guardarnos en pureza para la gloria de Dios. Podemos guardarnos para agradar a Dios. No nos contaminemos con esos placeres y perversiones que el mundo ofrece. Fuimos sacados de allá, no volvemos allá. Pedro y el proverbio escriben que no seamos como el perro,
que habiendo tragado, vomita y vuelve a su vómito. Suena feo, ¿verdad? Pero es bíblico. ¿Qué quiere decir eso? Mantengámonos en Cristo, no volvamos atrás. A comer de lo que ya fuimos libres, de lo que expulsamos de nuestra vida. Estamos en Cristo, la mesa del Señor es suficiente para nosotros. Nos satisface totalmente. Amemos al Señor. Quiero que oremos, amada iglesia, y le demos gracias al Señor por esta palabra, por el consejo que Dios nos ha dado en esta mañana. Hagamos entonces una oración de gratitud a Dios. Padre, te damos gracias, porque el Espíritu Santo nos ha permitido hoy conocer esta escritura, recibir este consejo y ponerlo profundo en nuestro corazón. Hemos oído, vamos a creer tu palabra, pero mi Señor, ayúdanos porque queremos ser obedientes a tu palabra. Nos has instruido en esta mañana y queremos obedecerte y hacer las cosas que te agradan, que por supuesto nos edifican y nos bendicen. Gracias, Padre. Yo quiero orar por los amigos que han estado con nosotros en esta mañana. Personas que no son cristianas evangélicas, que tal vez tienen algún conocimiento de Dios, pero no tienen una relación efectiva, seria con Cristo. Yo quiero invitarlos a ustedes a que le den su corazón a Jesús, que inviten a Cristo a sus vidas. Ustedes van a experimentar vida eterna y van a experimentar cambios maravillosos en su vida y ustedes van a afectar maravillosamente a su familia y a la sociedad que espera de hombres y mujeres lo mejor. Y lo mejor viene de Cristo. Y si Cristo está en usted y en mí, lo mejor vamos a darles a los que nos miran y a los que nos esperan y a los que conviven con nosotros. Déjenme orar por ustedes, amigos. Voy a invitar a los amigos que hagan esta sencilla oración conmigo. Digan: Señor Jesús, hoy entiendo que debo conocerte. Debo conocer al Padre y debo conocer a Jesucristo. Señor Jesucristo, perdóname todos mis pecados, toda la maldad de mi corazón. Perdóname. Hazme libre. Te entrego mi vida y te recibo hoy en mi corazón porque creo firmemente que tú eres Dios, mi Salvador, mi Señor. Y lléname con tu Santo Espíritu para ser ese cristiano del que la palabra de Dios ha hablado hoy. Un cristiano firme, un cristiano obediente. Gracias, Padre. Usa mi vida para bendición de mi familia y de mi prójimo. En el nombre de Jesús. Amén. Voy a orar por ustedes. Padre, gracias por estas personas preciosas, estos amigos que han estado con nosotros esta mañana, que han oído tu palabra y que el Espíritu Santo ha puesto en sus corazones el deseo de conocer a Cristo y a ti, Padre. Gracias por la salvación, Señor Jesús, que tú has dado para ellos y que ellos ya disfrutan, porque ellos han decidido creer a ti. Ayúdalos, Espíritu Santo, para que su fe se fortalezca con tu palabra y ellos se mantengan firmes en Cristo Jesús. Transforma sus vidas y ayúdalos en sus relaciones con la familia y con su prójimo. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero hacer una última oración y es orar por los enfermos, orar por los niños, orar por las viudas, orar por los pobres y necesitados, orar por toda esa gente que hoy está padeciendo este virus terrible. Muchos de ellos están agonizando. Hagamos una oración juntos. Señor amado, Señor Jesucristo, escucha nuestra oración. Clamamos por los enfermos hoy. Puede ser que en este instante tengamos hermanos y hermanas, niños, personas adultas, mayores que están enfermas, están en su casa o en un hospital, que son miembros de tu cuerpo, son hermanos en Cristo Jesús. Padre, oro con autoridad que tú me has dado y oro para que sean sanados, que sus cuerpos sean libres de todo malestar, de toda enfermedad, de toda dolencia. Si hay personas afectadas por influencias diabólicas de brujería o de hechicería, en este instante quebranto esa obra de Satanás y los declaro libres en el nombre de Jesús de esa influencia o de esa posesión maligna. Demonios
que por Cristo ya fueron derrotados cuando Cristo murió. Cristo triunfó sobre Satanás y sus principados y potestades. Así que en el nombre de Jesús oro por la libertad de esas personas. Son libres en el nombre de Jesús. Padre, oro por los que están tristes, angustiados, temerosos. Señor, que venga paz a sus corazones ahora por la acción maravillosa del Espíritu Santo y de la palabra de Dios. Oramos, Señor, por los que están hospitalizados, tal vez agonizando, o están en ese tiempo, Dios mío, en cuidados intensivos, con la esperanza de ser recuperados. Ten misericordia de esas personas afectadas por el virus, en Colombia y en el mundo. Si han de morir, Señor, permite que ellos invoquen tu nombre y sean salvos y vayan a tu presencia. Pero si no han de morir, restáuralos y dales la oportunidad de conocerte y de tener una vida con propósito sobre esta tierra, con propósito tuyo, Señor. Muchas gracias. Gracias por todas las familias. Gracias por cada persona que hoy ha estado en esta celebración, en este culto para tu gloria. Bendícenos en esta semana. Guíanos en todas las decisiones que debemos tomar. Y queremos ser instrumento de bien para la iglesia, para nuestra familia, para nuestro prójimo. En el nombre del Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, en el nombre del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, estoy contento de haber estado con ustedes compartiendo la palabra de Dios. Les animo a volver a estudiarla, a volver a ir a las Escrituras y a no olvidar lo que el Señor nos ha enseñado, a ser hacedores de la palabra. Buen día, buena semana y ahí nos vemos estos días en los cultos y en el programa que la iglesia tiene para estar juntos, para hacer culto a nuestro Dios. Dios los bendiga y hasta siempre.